Veo mucha gente, yo quisiera saber, que me levante la mano, ¿quiénes son o vienen de ciudades pequeñas o intermedias acá de Colombia? Wow, mucho, mucho, qué bueno. Qué bueno porque vamos a hablar de ciudades pequeñas e intermedias también. Yo creo que siempre que vamos a un evento, a un foro, a una feria, a una conferencia, siempre nos ponen ejemplos de ciudades grandes. Las ciudades grandes siempre tienen el derecho adquirido. Nueva York, Hong Kong, Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Copenhague, pero casi nunca hablamos de ciudades pequeñas y hoy vamos a hablar un poquito de ciudades pequeñas. Todos los que estamos acá de ciudades pequeñas y grandes también, si quieren vámonos un poco allá a caminar y vemos qué le pasa a las ciudades pequeñas. Son ciudades que tienen muy poco espacio público, casi siempre muy bajo presupuesto, no tienen la capacidad de hacer grandes obras, de hacer grandes transformaciones físicas, porque no alcanzan los recursos. Históricamente, en Colombia, por ejemplo, a lo largo de 50 años de desplazamientos, de migraciones, ha llegado la gente a las ciudades. ¿Y a dónde ha llegado? A las riberas de los ríos, a los caños, donde busca agua y saneamiento básico para poder sobrevivir, alimento. Si nos vamos a nuestras ciudades y nos vamos caminando, vámonos a la plaza de mercado, espacio público invadido, las riberas del río contaminadas, la vivienda, así como vemos ahí, por ejemplo, deterioradas completamente, porque la gente llega y vive en cambuches, vive en viviendas de muy baja calidad, pero también las plazas de mercado como ese espacio público totalmente invadidas. Y la mayoría de las ciudades de donde ustedes son, creo que tienen un río. 27 de las 32 capitales de Colombia tienen un río, y tienen un río no porque llegó el río, sino porque las ciudades fueron asentadas en las riberas de los ríos. Y ahí hay contaminación, no hay alcantarillado, el agua negra va a los ríos, la basura va al río, el agua es tomada del río. Entonces, en la medida en que las ciudades intermedias y pequeñas tienen estos problemas, tienen esas mismas características. Problemas de espacio público, los niños no tienen parques, problemas de movilidad, problemas de inseguridad y definitivamente se vuelven ciudades anónimas. Uno viene a Bogotá y pregunta dónde queda Mocoa, dónde queda Neiva, dónde queda Ibagué, dónde queda Montería, y realmente la gente no tiene claro dónde queda, están en el anonimato. La gran mayoría de ciudades pequeñas e intermedias en Latinoamérica le sucede eso. Y yo hoy quiero hablarles un poco de ciudades intermedias, una ciudad que de pronto muchos han escuchado, algunos conocen, que es Montería. Montería era eso en 1920, una ciudad que recorría, que atravesaba un río, la dividía en dos, izquierda y derecha, 25% de la población en la izquierda, en la margen izquierda de Montería, 75% en el otro lado del río. El río dividía completamente a la ciudad, pero era la magia. Ahí estaban los hoteles, ahí estaban los barcos, casinos, todo el transporte se hacía por ahí, pero poco a poco, como en las grandes ciudades del mundo y en las pequeñas, la ciudad fue dándole la espalda al río completamente. 1960, 1980, delincuencia, basura, mercados, contaminación, inseguridad, porque la informalidad genera inseguridad también. Y poco a poco fue sucediendo eso, como sucede en la gran mayoría de ciudades de Colombia. Pero las ciudades intermedias y pequeñas también tienen una gran oportunidad que hay que encontrar, que es el elemento transformador, el poder transformador que puede tener una ciudad. Y en Montería lo que se hizo fue comenzar a trabajar, a identificar cuál era ese elemento transformador que necesitaba para que la ciudad saliera del anonimato. Se hicieron talleres con niños, más de 500 niños, jóvenes y adolescentes, pintando, dibujando, preguntándoles cuál es la ciudad que ustedes se sueñan, cuál es la ciudad que ustedes quieren vivir, cuál es esa ciudad sostenible, que está muy de moda la palabra sostenible, pero es difícil de entender y de explicar qué es la sostenibilidad. Vayan a la calle y pregúntenle a cualquiera si sabe qué es la sostenibilidad, eso es supremamente difícil. Sostenibilidad ambiental, fiscal, social, urbana,
esas son las variables de la sostenibilidad. Pero los niños mucho más fácilmente pueden decirnos cuál es esa ciudad sostenible que quieren. Y el liderazgo colectivo de los niños nos llevó con esos dibujitos, así de sencillos, mucho más fáciles que los grandes documentos de sostenibilidad, a volver a lo simple. El 100% de los niños que dibujaron el río en la mitad de la hoja. Todos identificaban su río Sinú como elemento poderoso, transformador. Pero también pintaron bicicletas, también pintaron ciclorrutas, también pintaron árboles, pintaron parques, pintaron mucho espacio público y pintaron gente. ¿Eso qué quiere decir? Que esa es la ciudad sostenible que quieren los niños. Y que el elemento que vemos entre todos, el elemento transformador, es el río Sinú. Desde ahí se comienza a trabajar y se avanza en proyectos de este tipo, de cara al río, proyectos de cara al río. Entonces, si se dan cuenta en esa fotografía, ven en el cuadrante superior, acá a la izquierda, toda la recuperación del mercado público. Esas son obras muy lindas que generan transformación. Plazas culturales, no había espacios culturales a la orilla del río. Recuperación del espacio público. Y empieza a tener una dinámica el elemento que es el río, el elemento transformador. Pasan las fiestas populares de la ganadería, que eran las fiestas más importantes de la ciudad, con una barrera muy grande, al río completamente. Los reinados culturales, el reinado popular de la ganadería pasa a llamarse las fiestas del río. El cine al parque se llama cine al río. Pasan todos los eventos culturales de la ciudad al río y comienza el río a tener una dinámica transformadora muy importante. A pesar de que hay obras y que ustedes vieron ahí, esculturas, monumentos, recuperación del mercado, del centro histórico de la ciudad, de las ciclorrutas, el verdadero elemento que transforma, que lleva a la gente a compartir y a tener inclusión social, es el río. El Club Náutico crea este movimiento, se construye el primer muelle fluvial y comienza esa dinámica de tener la segunda válida náutica más importante del país. Todo el mundo hacia el río. Comenzamos a identificar el elemento transformador que desde los niños fácilmente con el poder de lo simple ha podido avanzar. Miren, por ejemplo, lo que los niños pedían, montar bicicleta, la red de ciclorrutas, 32 kilómetros de ciclorrutas y un pequeño sistema de bicicletas con 140 bicicletas, ya mueve 7,000 viajes al mes, público, gratis totalmente. Pero lo interesante de esto no es las obras, no es la infraestructura. La infraestructura es un medio. Realmente el elemento transformador, el elemento poderoso, ha sido el río que ha comenzado a romper la barrera de la segregación y lo ha vuelto de inclusión. De que las dos márgenes del río van allá. De que los niños van al espacio público, montan bicicleta y juegan en el parque, como lo pueden ver ahí. Hechos como este, del elemento transformador, Adriana Lucía, que creo que muchos la conocen, nuestra artista colombiana internacional, ya lanza hace un par de meses su video internacionalmente con todas las imágenes del río, por ejemplo. Ciudad Anónima, internacionalmente, videos. Juanes decide lanzar en el año 2014, en la mitad del río Sinú, su gira Loco de Amor por Colombia. Quiere que sea en la mitad del río Sinú, en la ciudad de Montería. Tumpac, españoles, nos vamos y se van con los niños a hacer un programa de medio ambiente y de limpieza con elementos reciclables en la mitad del río. Comienza la dinámica importante que es cómo cuidar el río, cómo hacer escuelas de convivencia para que la gente, cuando se trasladaron todas esas viviendas de las riberas del río, pudieran aprender que no podían llevar un chivo o una vaca al apartamento. Pudieran aprender cómo se bajaba el inodoro, pudieran aprender cómo usar el gas natural, pudieran aprender que los niños duermen en una habitación y los padres en otra. Baja inmediatamente esos indicadores. Y toda esa magia fue alrededor de un elemento, que era el río, las ciclorrutas desde el río, el espacio público desde el río. Los niños hoy
evalúan cuál es la ciudad que ellos se soñaron y la ciudad en la que quieren vivir. Entonces, todas las ciudades de Colombia, todas las ciudades pequeñas y medianas, tienen la capacidad de tener un elemento transformador. Hay que encontrarlo. El elemento transformador no es una obra, es un modelo de ciudad que es el que quiere la gente, que es el que integra a la gente y que es el que los niños conocen mejor que todos. Todas las ciudades tienen una vocación diferente. Valledupar es diferente a Ibagué, Ibagué es diferente a Yopal, Yopal es diferente a Quibdó. Nadie puede hacer lo mismo. Y es por eso que yo hoy quería dejarles este mensaje. Tenemos ciudades, muchas características similares, pero el reto está en este mensaje que yo les quiero dejar hoy. Simplicity. Ahí está la búsqueda del quinto elemento. Y yo los invito a todos ustedes a que encuentren su quinto elemento. Muchas gracias.